Glory be to God. Can y'all hear me? ¿Me oyen? ¿Quién vive? Cristo, Y en su nombre, gloria, y cotula. en victoria. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias esta mañana por otro día, otra oportunidad de poder oír tu palabra. Yo vengo para que tu mente, Señor, que tú entres y penetres los corazones, Señor, y tú confirmes tu palabra conforme a tu espíritu. De que tú sanes, restaures, liberes, y que tú, Señor, des un corazón que buscas tú. Tu palabra dice que tú buscas a aquellos que te sirven en espíritu y en verdad. Que esos corazones vengan quebrantados, Señor, y un espíritu humillado, contrito delante de ti, para servirte en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. El pueblo de Dios dice, Amén. amén, amén. La escuela dominical está despedida esta mañana. ¿Cómo estamos? Bendecido. Como dice el canto, ¿verdad? Bendecido. Y si alguien te pregunta por allí, ¿cómo estás? Vamos. ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Come on. Aleluya. Vamos. Ay, perdón. Vamos. Puedo compartir contigo una conversación que tuve con mi hija anoche. Vámonos al libro de Proverbios capítulo 15, antes de venirnos al mensaje que Dios me dio esta mañana. ¿Cuántos sabemos que el corazón es engañoso sobre toda la cosa? Dice el Señor que Él lo conoce y Él lo escudriña, amén. El mundo te va a decir que sigas tu corazón, pero Dios te está diciendo, sígueme a mí. Se ha nacido de nuevo y que tu espíritu, tu corazón sea guiado por el Espíritu de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, vamos a ver los primeros 5 versos. ¿Lo tenemos? La blanda respuesta quita la ira. A soft answer turneth away wrath. Y le estaba diciendo yo a mi hija, compartiéndole a ella, mientras que leíamos lo que estaba aquí escrito, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y todos piensan en el momento de que hablando con una voz y un tono bajo, y cuando se comportan de una manera contigo, y no, la blanda respuesta quita la ira. Dice en el libro de Salmos 51, lo dice que tú deseas tener la intimidad en las partes íntimas. Lucas 17, 21 nos dice que el reino de los cielos no está allí y no está acá, sino está en vosotros. La blanda respuesta, le estaba enseñando que tú puedes decir algo con la intención, con otra intención. Y le estaba diciendo yo a mi hija que la blanda respuesta quita la ira. Muchos están diciendo que deben de portarse amablemente. Pero le dije, mira, tienes que ver cómo lo que está diciendo aquí, revelando el proverbio y lo que Dios está revelando. Mira, el segundo verso y el tercer verso te hace entender. El primer verso dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Esto está revelando que la blanda respuesta está en vuestro corazón. La característica, el carácter de vuestro corazón, la condición de vuestro corazón, la condición de vuestra mente, la condición de nuestro carácter. El carácter y el corazón no se puede fingir, porque de la abundancia del corazón la boca va a hablar. Puedes responder con una respuesta blanda, pero no puede resultar en la respuesta que tú estás deseando tener, porque tu corazón está apartado de Dios. Puedes decir Dios te bendiga y no puede tener el mismo,
resultado que te puede decir alguien que conoce a Dios. Porque mira, dice aquí la palabra en el verso 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Se está revelando ¿cómo se llama? La condición del corazón, la condición de la mente. Dios lo está revelando desde el principio. Nos está enseñando y revelando de cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Amén. Y le estaba enseñando yo a mi hija, porque si seguimos leyendo, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mira, y luego si seguimos leyendo en el verso 7, dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Ahí está el punto. El corazón de los necios. El corazón va a revelar la condición de la persona. Que me lleva a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Tesalonicenses, First Thessalonians chapter 3. Cuando lo tengan, digan amén. Queremos darle gloria a Dios porque Dios es bueno, ¿verdad? Mi suegro tuvo una cirugía. Tuvieron que abrirle aquí la tráquea y todo para poder arreglarle de atrás de su cuello y en toda su espalda. Era un tendón que tenía ahí o un nervio que estaba allí molestándole. Y pidiéndole a Dios, salió la cirugía, duró la cirugía que 2 horas y media más o menos por ahí. Pero salió bien. Amén. Porque pues sabemos que con mi suegro tiene diabetes y tiene muchas cosas por lo que pasó cuando era joven de la militar. Pero Dios fue misericordioso y le dio un día más de vida. Amén. Porque sabemos que la vida es ¿cómo se llama? Un sube y baja. Y perder a gente es parte de la vida, la vamos a perder. Y yo sé que un día Dios lo va a llamar, pero debemos de entender que es el amor a Dios que nos va a sustentar por medio de esas tormentas. Amén. Cuando lo tengan en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, digan amén. Por lo cual, no pudiendo apartarlo más, acordámonos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, siervo de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Okay? A fin, mandaron a Timoteo a esta área para confirmar lo que estaba sucediendo en esta iglesia, a fin de que nadie se inquiete en estas tribulaciones que acabamos de decir. La condición del corazón. La blanda respuesta que dice, calma la ira. Tu condición. ¿Cuántos de aquí no estamos sufriendo financieramente? Que no estamos batallando en cosas de la salud, y la patatús, y que la espalda, y que la rodilla, y que el frío, y que este bill, y que aquel bill, y no me dejan de hablar los colectores, y que para allá y para acá. Pero ¿qué dice aquí? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Por eso nos mandaron, Dios ha mandado pastores, Dios ha mandado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra, para que perfeccionara a los santos, para que no nos estemos desviando del camino conforme a las concupiscencias y los deseos que hay en el mundo. Y mis hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes cuánto te ama el Señor. Ven, te ama. Eso dalo por hecho. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aún así,
El Señor murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, para que nosotros conquistemos el pecado y las inquietudes del mundo, ¿cómo se llama? Las desesperaciones, los fastidios, las ansiedades. Nos enseñó, me gusta mucho ese verso en el capítulo de Lucas 17, que el reino de los cielos está en vosotros. Porque lo estaban retando diciéndole, ¿dónde está el reino de los cielos? Enséñanos. Dijo, Elo no es aquí, Elo no es de allá, pero el reino de los cielos está en nosotros. Porque estaba revelando lo que se le había revelado a David el profeta, cuando dijo que él desea tener la verdad en lo íntimo, en lo interno. Por eso él quiso atacar lo que estaba moviendo al mundo, las pasiones de este mundo, las aflicciones de este mundo, que viene siendo el corazón. Por eso dijo, tengo que quitarle este corazón de piedra que es de incredulidad y darles un corazón de carne para que ellos puedan entender quién soy yo. Amén. Sigamos leyendo en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por eso nos ha puesto aquí depositado el Señor, para demostrarles y enseñarles cómo vivir esta vida en santidad. Mira, el verso 4 dice, porque también estando con vosotros, os predicamos, seamos, que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Nosotros como ministros de la palabra de Dios, se nos ha enseñado cómo vivir esta vida. Todos hemos visto a los ministros, a los líderes, cómo han sufrido en las vacas, en las buenas, y todo, pero es nosotros de vivir una vida apacible, una vida separada hacia Dios. Verso 5 nos dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultese en vano. El Señor nos ha estado jalando las orejas y ha estado reprendiendo, porque el ciclo del pecar, arrepentir y luego repetir. Debemos de llegar a un momento en nuestras vidas donde los acontecimientos, las tribulaciones, es para una cosa, para perfeccionarnos, para, ¿cómo se llama? Afirmarnos y sellarnos más en Él. Te quitan el trabajo, te pasan estas cosas. No temas, que tu corazón no se turbe. Tú crees en Él, Él te va a confirmar, Él te va a restaurar. Él, todas estas cosas que nos pasan en esta tierra es para confirmar en quién creemos. Las psicologías y ¿qué puedo decir? Las psicologías y todas esas terapias te pueden ayudar temporalmente, pero cuando te das a conocer quién es Cristo, cuando te dedicas a entender y a buscar de Él, por eso dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino y toda su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Cuando te dedicas a conocer quién es Dios, la terapia, la psicología, todo eso no tiene caso, porque ahora en ti ha cambiado algo. En ti ahora tu vida, tu mentalidad y tu vivir y tu ser ahora está en Cristo, que es la palabra. En el principio dice, es el 3, dan testimonio en el cielo. El Padre, la palabra, que viene siendo el verbo, y el Espíritu Santo. Estos 3 están tomando cuentas en el cielo, pero se confirmó en la tierra que
La sangre, el agua y el espíritu son los que confirman la palabra que fue descendida del cielo aquí en la tierra. Se confirma aquí, en nosotros. Las epístolas somos nosotros escritos. Amén. Sigamos leyendo, mira, lo dice aquí. Vamos a leer 5 otra vez. En 1 Tesalonicenses 3 y 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte ser en vano. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Mis hermanos, no sé de ti, pero yo el domingo me gozo, porque vengo a ver a mis hermanos, vengo a gozarme y estar en medio de gente que ama a Dios. Cuando se oye que gente está batallando y está lidiando con cosas, lo único que quiero hacer con esas gentes es abrazarlos y decirle que Cristo te ama, porque es el amor que cubre la multitud de pecados. Matrimonios que sufren, hijos que sufren, gente que está lidiando con enfermedad, vengan a la iglesia. De una iglesia, mi esposa me acaba de contar, en la iglesia que ella creció de joven, allá en las Carolinas del Norte, cuando se murió el fundador, el pastor que la fundó la iglesia, ya tenía arriba de 43 años esa iglesia, y su hijo tomó control de esa iglesia, y todo lo que había diseñado el papá para poder servir a la gente, porque la cosa que ese siervo querían unas ciertas cosas que son cuestionables, pero su amor hacia la gente se sentía. Tenía un amor hacia Dios. Y este muchacho que tomó sobre el control de la iglesia y del ministerio está desechando ahora y dejando entrar a otro espíritu. Porque es el Espíritu de Dios. Por eso me gusta mucho ese coro. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. Porque está dentro de mi corazón y es el Espíritu de Dios que guía a esta iglesia. Es Dios el que pone a los siervos de Dios para predicar. Es el siervo de Dios que debe de tener una relación con Cristo para poder predicar aquello lo que el pueblo necesita. Y este hombre, porque tiene educación de psicología, tiene maestría en la psicología, tiene maestría en la divina, ¿cómo se llama? La divinidad de Cristo conforme a la teología y las enseñanzas ¿cómo se llama? De la escuela de seminaria. Y ahora se ha apartado tanto ese hombre de Cristo que está dejando a puros jóvenes. Ya no, si no tienes tu escuela, no tienes educación, no tienes dinero, no te va a dejar el púlpito, a entrar al púlpito. Porque hay uno que mi esposa me está diciendo que es juez ahí en el pueblo. Es juez y lo deja predicar. ¿Por qué? Se vendió. Es el Espíritu de Dios que levantó y levanta esta casa. Y la levantó. Es el Espíritu de Dios que la sostiene, mis hermanos. Por eso vuestra fe y amor hacia Dios nos debe de confirmar uno con nosotros, amándonos unos a otros. Amén. Sigamos leyendo en verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando día y qué? Noche, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. En partes que tú no conozcas o que tengas preguntas, orando, como dice aquí, día y noche, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Cuando se predica conforme al Espíritu de Dios, te vas a sentir atacado porque en tu fe te falta algo. Te falta para que tú llegues a ese entendimiento de caminar en fe y amor. Sigamos leyendo en el verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, diciendo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros ¿qué? Corazones. En Proverbios 15, que la blanda respuesta calma la ira, enseña en el verso 7 que el necio desprecia la corrección en su corazón. Mis hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario entender quiénes somos en Dios. ¿Cuántos aquí saben esta escritura donde dice que lo que Él empezó, Él lo va a terminar? ¿Ha terminado Dios contigo? ¿Va a terminar Dios lo que empezó en tu vida o lo vas a rechazar? Sigamos aquí leyendo porque quiero llegar a un punto, mis hermanos, aquí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles ¿en qué? Mira lo que dice allí. En el verso 13 dice que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que da la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, así abundar más y más con Él. ¿En qué, mis hermanos? ¿Cómo conducir y agradar a Dios? ¿Cómo vamos a agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir delante de Dios, hermanos? ¿Cuántos hemos oído esa canción? Que Él es santo, Él es digno, Él es poderoso. Y si lo es, debemos de vivir una vida que le agrada a Él. Una vida que es apartada del pecado. No que se conlleve con el pecado, pero que sea apartada del pecado. Yo le dije a mi hija, ¿tú crees que la ansiedad es pecado, mija? Y ella me dijo, pues, papá, pues todo depende porque, pues, como ella está en la oficina ¿cómo se llama? En la educación ¿cómo se llama? De la farmacia y todo eso. Me dijo, pues yo los he visto a los doctores, ¿cómo se llama? A las enfermeras que se ponen ansiosas y se ponen un poco agitadas por la situación de que están bajo el estrés. Y dije, en sí puedes tú hacer excusa de eso. Pero le dije, mija, el Señor, mira, acuérdate que todo nos enseña muy claro. Dije, el que lidió con ansiedad más fue Él. Dije, ¿y qué hizo el Señor para lidiar con esa ansiedad? ¿Qué hizo? Porque Él tenía que darle de comer
Él estaba lidiando con la incredulidad de sus discípulos y a los que le estaba predicando. Estaba lidiando con los ataques de los fariseos y con todos los judíos que querían matarlo. Tenía el peso del mundo en él mismo. ¿Y sabes qué hizo? Se retiró para meterse en la intimidad con Dios. Y él estaba tan seguro quién era y quién lo mandó, que él dijo, este es mi padre y yo. ¿Quién es este creyendo siendo hombre? Creyéndose ser en la imagen de Dios. Porque él tenía esa intimidad, orando que día y noche. La oración es una intimidad con Dios. Mira, nos dice aquí en el verso 12 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es la instrucción que se les ha dado? Que se nos ha enseñado tiempo con tiempo, día con día, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes. ¿Cuál es las instrucciones que se dan? ¿Ser qué? Santo, como Él es santo. Sed pues perfecto, como Él es perfecto. Amén. Fue declarado y se nos ha enseñado. Esas son las instrucciones en que mi hermano y mi hermana, en justicia. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Mira, quédense allí y vámonos a Juan capítulo 3. Might be just a little page, but it still got a lot of power. There you go. Amen. Tiene mucho poder esta palabra. Si nomás me dieran esta página para yo vivir, con esto tendría. ¿Qué te quiere decir? Quédense con todo, nomás denme en esta página. ¿Por qué? Mira, en Juan capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibes nuestro testimonio. Cuando te decimos que el que comete pecados es el diablo, saltas como chapulín. Pero todos pecamos. Bueno, mi pregunta para ti, si todos pecamos, es, ¿te gustaría dejar de pecar? ¿A quién no le gustaría dejar de pecar? A mí. Yo quiero y deseo. Por eso cuando el pastor o alguien predica conforme el Espíritu Santo en la unción que dice, ustedes pecadores y que esto y que lo otro, amén. Lo recibo. Porque quiero y deseo llegar a ese punto. O estar en ese punto. Como llegó ¿cómo se llama? El centurión, el romano. Dame de tu palabra y mi siervo va a ser sano. Autoridad, reconoció autoridad y dijo, yo quiero lo que tú tienes y yo creo que lo que tú tienes es el poder de Dios, porque nadie lo puede hacer al menos que alguien sea mandado por Dios. Yo sé que tú eres mandado por Dios. Vuelvo y repito, ¿quieres dejar de pecar? Pero es que nunca vamos a poder parar de pecar. Estamos en un estado caído y siempre vamos a ser pecadores. ¿Quieres dejar de pecar? Porque mira, dice aquí, si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si yo te digo las cosas celestiales? ¿Cómo? Si te digo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Tú crees en Jesús? Entonces, ¿por qué dices algo que Él no ha dicho? Él nos dijo que el que es siervo del pecado le pertenece al pecado. Dios nos llamó a la santidad, santificación. Ok, reconoce y corta. Él nos lo dijo. Si tu ojo te causa pecar, arráncatelo. Si tu mano te lleva a pecar, córtatelo. Si tus pies te llevan tus patas te llevan a pecar, córtatelos. Pero no se tomó esa parábola drásticamente para revelar lo que puede hacer y lo que causa el pecado. Es arrancar, quitárselo. Por eso dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios, porque él dijo, porque todo aquel que en él cree. Y aquí hay muchos, no puedo estoy diciendo aquí, pero en la iglesia. Hay muchos pecadores que creen. Debemos de llegar a ese punto, mi hermano, del sellamiento del Espíritu Santo. De tener esa relación íntima. De que Dios revele nuestras rebeliones. Que revele lo que está dentro de nosotros. Para que camínamos en la autoridad. Tenemos un diablo, pero él ya fue derrotado, porque en aquel crea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tiempo tras tiempo, año tras año, siglo tras siglo, Dios siempre sigue siendo fiel. Dijo, mi oído no está tan pesado que ya no va a oír, y mi mano está extendida y no es muy corta para no salvar. Él vino a que nosotros, buscando verdaderos adoradores que les sirvan en espíritu y en verdad, no os maravilles, Juan capítulo 3, versículo 7, que yo he dicho que es necesario nacer de nuevo. Lo dice muy claro, si nos regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que nos apartemos de qué, de la fornicación. Y estas son las tales promesas, perfeccionando y nos limpiémonos de qué, de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nuestra santificación, hermano y hermana, es de que vengamos a conocerlo a Él en su totalidad, en su santificación y en su santidad, que nos mantiene fuera y limpios de todo pecado y de toda maldad. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto? Que aquel crea, si lo vemos a él, como fue la serpiente, fue levantada. Moisés la levantó. Asimismo, el Hijo del Hombre se habrá levantado. Y por eso fue exaltado. Por eso fue levantado. Para que en aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra sustancia. Esa es nuestra santificación.
es lo que nos limpia, es lo que nos mantiene. Amén. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de el pecado. Todos dicen que la fornicación es un acto sexualmente, pero antes de que tú puedas llegar a ese acto de la fornicación o de la inmoralidad sexual, tu corazón no ha cambiado. Tu corazón es el que te llevó a pecar, porque tus miembros no pecan. Tus miembros hacen lo que el corazón no ha recibido. Si todavía sigues allí maldiciendo, todavía sigues viviendo como el diablo, porque el que practica el pecado, el que hace pecado es del diablo, y las obras del pecado del diablo son maldad, es fornicación, es vituperación. Por eso la blanda respuesta calma la ira. La blanda respuesta es cuando has dejado que la voz de Dios entre en tu corazón para que calme aquellas agitaciones de llevarte a pecar, de llevarte y para poder conquistar esa mente de duda. Lo que Dios empezó en tu vida lo va a terminar. Pero para que Él termine esa obra, dice que en Él cree, necesita tu fe, necesita tu corazón. Mira, dice aquí la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Una de las conversaciones que tuve yo con mi esposa, ya vamos para 9 años de casados, 10 años juntos, y felicidades al pastor que cumplió 19 años. 19 años la semana pasada, gloria a Dios. Bendiciones. El matrimonio es una cosa hermosa, ¿verdad? Los divorciados van a decir, los que están solteros, pero ¿qué dice el Señor? El Señor que dice, que sepamos cómo tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Y qué hizo el Señor para poder ganarse a su esposa? Dio a su único hijo. La limpió conforme a la sangre de su hijo. Dio su vida, que es su hijo, que podamos nosotros recibir esa nueva vida. Amén. Y a mí me gusta porque yo le dije esta palabra ya casi arriba de 3 años. ¿Cuántos tienen casado ya, Anet y Arturo? Ok, van para 5, arriba. Cuando se casaron ellos, yo le dije una palabra, Arturo, cultivación. El cultivar a tu esposa. El cultivarla con amor. Cultivarla con corrección, porque corrección es amor. El cultivarla con tu palabra. Si lo vas a hacer, guardar tu palabra. El cambiar, cuando la esposa le dice, que a la esposa le dices que vas a cambiar, cambia. Si le vas a decir, ¿sabes qué? Voy a tumbar todo esto y lo voy a levantar de nuevo. Y lo haces. No, es algo que ella va a admirar de ti porque eres hombre de palabra. Amén. Y mis hermanos, Dios es un Dios de palabra. Un Dios de verdad que murió por su iglesia. Y que la voluntad de Dios es de que nos mantengamos libres en la santificación, que es la santidad. Mira, un matrimonio debe de ser llevado por la verdad. Nadie te tiene que enseñar cómo ser hombre. Está en nosotros de cómo ser hombres. Cómo hacer y tomar decisiones para vuestra casa y vuestra esposa. Pero es que esta mujer no me oye, no me hace caso. Cuando el Señor te está avisando
y te está enfrentando con algo que no le gusta a él, ¿estás resistiendo a su mano? Porque dijo, lo único que no llegan las oraciones hacia él es cómo tratas a mi hija, cómo tratas a la esposa que yo te di. Y cuando el Señor te está revelando tu orgullo, tu vanidad, tu perversidad, tú dices, no, yo estoy bien. ¿Qué ese pastor qué va a decir? ¿Y quién es él para estar corrigiéndome? Y luego cuando vas y le quieres decir le dices a tu mujer que se comporte y que haga las cosas bien, y tu esposa, hombre, ¿tú quién eres para decirme? Y el Señor te está dejando saber, pues así como tú me tratas a mí, te voy a hacer ver cómo te sientes. Pero hermano, Dios es amor. Entonces, ¿por qué tú no lo eres? ¿Por qué no guardas tu esposa? Porque tú no te reflejas y dices, sabes que aquí algo tiene que cambiar. Y no es mi mujer, soy yo. El líder de esta casa, por la razón de que mi esposa está llegando y no está haciendo las cosas como se debe. Mis hijos están en desobediencia. Mis hijos están internados en una casa de locos. Mis hijos y mis hijas andan allá vendiéndose en las redes sociales. La cosa, en vez de culparlos a ellos, mírate a ti mismo y di, yo soy el problema. Algo tiene que cambiar. David no dijo cuando él pecó y no dijo, él dijo, no, es que fue Betsabé porque estaba bañándose y ella sabía que yo tengo tentación. Ella me tentó. David no dijo, fue Saúl o fue y fue aquel y fue la guerra. Estoy atormentado, estoy lleno de ansiedad. Él no hizo excusa. ¿Qué dijo? Contra ti y solamente contra ti he pecado. Pero hoy en día, el disque cristiano, el disque creyente en el todo Dios poderoso, empieza a hacer excusa. No, pues es que si me pongo a buscar de Dios, mi mujer se levanta. Enséñate a ser hombre. Enséñate a orar y tener una intimidad. Apaga el televisor, apaga la tele, las novelas, el deporte y ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. Vete a tu aposento. Tu aposento no es un lugar donde estás tú y Dios en comunión. Y así cuando estés tú y Dios en comunión, orando día y noche, velando, orando y teniendo una relación con Él, ahora Él te va a dar las fuerzas en poner tu casa en orden. Eso es santificación. Eso es santidad. Es santidad, es intimidad. Lo vuelvo a decir. La santidad es intimidad. Intimidad es santidad. Intimacy is holiness. Holiness is intimacy with God. Pero nos ocupamos. Es que tengo una esposa, es que tengo a mis hijos, tengo negocio, tengo ganado. Dijo, vete mejor a las calles y tráeme a aquellos, porque estos que son míos no quieren hacer mi voluntad. ¿Dónde está el problema? ¿En Dios? El problema está en ¿dónde? En el corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo. Que sepamos cómo guardar a quién. Vuestra esposa, vuestra condición, vuestro lugar. Mira, una de las cosas que se me enseñaron cuando trabajé en la cárcel, dijo, hubo muchos incidentes, ¿verdad? Y aprendieron durante el tiempo de la cárcel, que antes de que entraras a ayudar a tu prójimo, te enseñaron de cómo poder echar ojo ¿cómo se llama? A la situación. Porque si vas y ves a tu compañero siendo atacado por 4 presos y tú vas y empiezas a hacer esto, ayudarle a uno, como dicen, más vale un tonto que 2. Porque tú vas con la intención de ayudarle y no ves que hay otros 3, 4 presos aquí y te van a asaltar a ti y ahora pueden hacerte y te pueden herir a ti. Tú querías ayudarle a tu compañero, para ahora salieron los 2 tontos.
Ok, nos enseñaron de tomar y pausar. Ok, ¿qué está pasando? Yo sé que se está siendo lastimado. Empiezo a hablar inmediatamente en el rayo y voy a traer a todos los refuerzos. Necesito refuerzos en esta ocasión. Esto y esto y esto está sucediendo. Y con que agarras los químicos y empiezas a hacer ¿para qué? Para poder minimar más las aflicciones. Y cuando tira los químicos y empiezas a reaccionar, entonces ahora puede ser lastimado ¿cómo se llama? Tu compañero. Pero a la misma vez sobrevivió porque se pudiste salvar su vida. ¿Cómo tú vas a poder salvar a alguien más si tú mismo no te has visto a ti mismo? No has llamado y no te has metido en los esfuerzos para esforzarte, para cambiar. Vas y entras y le dices, no, que esto, sí, que para allá y para acá. Y tú mismo no conoces a Dios. Te estás metiendo a la guerra sin conocer a qué, cómo derrotar a aquel que te dio las armas para poder derrotar. Es Cristo. Amén. Sigamos leyendo en el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿No en qué? No en pasión de concupiscencia, como los pecadores que no conocen a Dios. Puedes tener un buen matrimonio fuera de Dios. Puedes tener una buena vida fuera de Dios. Pero al fin de todo, cuando que viviste una vida apartada de Dios, vas a llevar una vida y las consecuencias van a ser: apártate de mí, trabajador de iniquidad. Pero estamos hablándole a la iglesia, que viniste culto tras culto, iglesia tras iglesia, el Señor, y para corregir tus acciones, corregir tu mentalidad, corregir tu corazón, corregir tu vida, corregir todo, y no lo hiciste. Vas a ser como los que fueron 40 años en el desierto, en el pueblo de Israel, y caminaron y vieron la gloria de Dios, vieron los milagros, los prodigios de Dios. 40 años vieron que los sacaron del éxodo y no entraron por la incredulidad, por la duda. Y así hay muchos cristianos, muchos pastores, muchos predicadores que están predicando un mensaje de azúcar y no de sal. Cuando el Señor nos llamó a ser la sal de la tierra, no el azúcar de la tierra. ¿Qué te va a hacer más daño, la sal o el azúcar? ¿Qué mata más aquí en este mundo terrenal, en el cuerpo? ¿Qué es lo que mata más? ¿El azúcar o la sal? A ver, échate un 6 o una 3 litros de coca todos los días, a ver cómo te va. A ver si no se te caen los dientes, a ver si no aquí que ¿cómo dame los riñones y que acá y que la rodilla? Y nosotros debemos de estar viviendo una vida que es balanceada delante de Dios, una buena vida que va a agradar a Dios en santificación. Mira, nos dice aquí, no en pasión de concupiscencia, guardando tus placeres. Por ejemplo, que tú te das a los placeres de esta vida. Te vas y estás como Ramón Ayala, hay que darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba. Y como una no ninguna, pues yo sé que Diosito me ama y Diosito me va a perdonar. Eso no es cultivar tu alma. Eso, viviendo una vida así, es cultivando una vida con los deseos de esta tierra. Eso es lo que es. Pero Dios, esa no es la voluntad. La voluntad es de que estemos en santificación, que es lo que nos aparta del pecado y de la maldad. Por eso apareció para quitar el pecado. Por eso nos dice aquí, sigamos leyendo en el verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué me gano diciéndote que Dios te va a perdonar, sabiendo que las Escrituras dicen que quizá Dios te pueda dar arrepentimiento? ¿Por qué no mejor te doy lo que Dios nos ha dado desde el principio? Sed pues autoridad. El Señor no apareció para condenar, el Hijo no vino para condenar, sino vino para salvar. Que vivamos en este tiempo, como nos enseñó en Tito, y con eso cerramos. La semana pasada nos enseñó. Sigamos leyendo esto y luego nos vamos al libro de Tito. En el verso 7, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. No nos llamó al pecado, pero nos libró del pecado. Que vivamos, mira, déjalo allí y vámonos a Tito. Con lo que cerró el pastor la semana pasada, estuvo muy bueno. En el verso 9. No te olvides lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? Santificación. Sanctification. Pero mira lo que dice aquí, lo tenemos en el verso 9 de Tito capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén. Creo que me voy a hacer, ¿cómo se llaman los que venden carros? Aquí tenemos una, gloria a Dios. Un auctioneer ahí vendiendo. Aquí tenemos esto lo que necesitan, gloria a Dios. Aquí, madre, lo voy a hacer auctioneer en el espíritu. Aquí tengo la santidad de Dios, aquí está el poder de Dios. El que lo quiera, aquí lo tiene, lo puede tener gratuitamente. El que lo quiera, levante las manos y diga gloria a Dios. Come on, man. Gloria a Dios. Versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Pero es que este patrón que tengo es, que lo agrade, hazlo como si lo estás haciendo a Dios. Yo tengo mi patrón, bendito Dios, lo amo. Pero para cada ratito, cada tercera palabra, que hijo para allá, que hijo para acá, y que yo soy lo que soy. Soy católico y a mí no me importa que esto para acá y para allá. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. I'm still praying for you. Estoy orando por ti. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Se exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y no sean respondones. Oh, híjole, bendito Dios, pastor. Aquí en los Holy Saints of God no hay respondones, ¿verdad? Nobody talks back here to their boss here, right? Nobody talks back to their parents. Everybody is, brother, I'm holy and sanctified. Nadie, ¿verdad? Tu esposo te dice, mira, ¿por qué andas usando? ¿Por qué no te pones el velo? No, yo hago lo que yo quiero. Ahí está, dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Come on, thank you, Jesus. Que no sean, ¿qué? Respondones. Tómalo como si Dios te está corrigiendo. Yo me sentía un poco, se animaba ahí, agüitadón. Pero mi esposa empezó a dar palabra de Dios y me empezó a animar y me dijo, es que me empezó a animar, me dije, no hombre, mija, no me hables así de Dios, me vas a hacer llorar. Empezó a hablar y empezó a animarme, no hombre, yo dije, ya, cuando empiezan a hablar de Dios y decir que es su gloria, por eso Dios te llamó y que esto, llorar, que Dios es santo, yo sé, mi hijo, y que estamos, no hombre, gracias Señor por mi esposa. Anímense, ámense unos a los otros. Te lo voy a decir como dicen los chilangos de allá de México. Ámense uno a otro. Versículo 10 dice, no defraudando. Ahí está, no defraudes a tu hermano, sino mostrándose fieles en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios. Que no, yo el viernes dije, tengo que hacer Bible study. Oye, carnal, ¿me puedes ayudar con esta carga, por favor? No tengo a nadie más que la haga. I got you, bro. Gracias, yo sé que puedo depender en ti.
Gracias. Dice, ok, all right. Pero me ha recibido palabra de Dios ese muchacho. Oye, ¿te puedo compartir una palabra? Por favor, brother. Empiezo a darle palabra. Pum, 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 pum. Me dijo, híjole, cada vez que me das palabra es el momento perfecto que yo lo necesito. Gloria a Dios. Lo que tú necesitas, aquí estamos. Pues te necesito esta carga. Come on. All right, God, let's go. Mírame lo que dice aquí en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ama. Oh, come on. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente. Esa es la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, hermano. Estamos bajo la gracia. Entonces apártate del pecado. Pero hermanos, que todos somos pecadores. Es lo único que dices, pero no sabes la palabra, no lo conoces. Mira, diciendo aquí, la palabra dice, aguardando la esperanza bienaventurada, bienaventurado aquel que cree, bienaventurado el puro de corazón, porque ese va a ver a Dios. Are you blessed? ¿Eres bienaventurado? Eres bienaventurado, dice bienaventurado. Todas las bienaventuranzas son mías, porque son tales, oh, come on, son tales promesas para mí. Porque él me dijo, bienaventurado, el puro de corazón, porque ese verá a Dios. Mi corazón te pertenece a ti, Padre. Señor, ve en mí si no hay algo agradable y revélalo, Señor. Porque este es tu corazón, este es tu templo, este es tu cuerpo, esta es tu esposa, esta es tu iglesia, estos son tus hijos. Esto es tuyo, no mío. Yo nomás soy un vaso, Señor, de plata y oro para que tú, Señor, seas glorificado, para que tú, mi trabajo va a ser, yo le dije a mi hermana, y muchos en ese tiempo van a decir, Señor, Señor, yo hice estas cosas. Señor, Señor, yo hice estas cosas. No, yo le voy a decir, Señor, yo me aparté del pecado. Yo puse ese pecado fuera, Señor. Yo sé que tú estás en mí. Yo voy a entrar confiadamente al trono de Dios, porque me he apartado de la maldad y todo pecado. Y ahora Él vive en mí, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y me llamó, bienaventurado hijo mío, ven y entra a tu casa. Ese eres tú esta mañana. Mira, lo dice aquí muy claro, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿quieres ser libre del pecado? ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar de estar haciendo eso que no le agrada a Dios? Que en vez de meterte, muchos buscan, y por eso a Dios no le gustan los dioses ajenos. ¿Sabes por qué? Porque para oprimir la culpabilidad del pecado, buscan la fornicación, buscan la tomadera, el cigarro y las drogas, y te metes más y más y más en ese pozo. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser bienaventurado? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ven. Sin dinero, ven, sin lo que no tú traes, tú ven. Porque el Hijo de Dios no fue manifestado para condenarte, pero fue manifestado para liberarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira lo que dice aquí en el verso 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios. Que antes, cuando yo andaba ahí metido en el pecado y en la inmundicia, ahora tengo una mente sobria. Gracias, que yo puedo ser libre. Gracias que puedo ver ese error. Ok, lo voy a cambiar. Porque mira lo que dice aquí, manteniendo esa sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para que redimirnos de toda
Allí dice de toda iniquidad. Pero tú estás diciendo, es que todos somos pecadores. La palabra dice en capítulo 2 del libro de Tito que este Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosa de buenas obras. ¿Cómo? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Te vengo a decir toda la verdad. Que Él te ama a ti y te ama a ti. Pero hermano, pequé, que te ama a ti. Yo lo crucifiqué a Él, que te ama a ti para limpiarte de toda, redimirte de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Pero hermano, no puedo dejar, de tal manera amó Dios al mundo. La blanda respuesta calma la ira del pecado. Lo único que Dios quiere, porque su palabra está de tu boca, el único que quiere oír, y su oído está atento y no está pesado para decir no quiero oír a mi pueblo, está atento para que diga Abba, esto es lo que Él necesita para entrar y decirte te amo, para decirte aquí estoy, para santificarte y limpiarte y darte un nuevo corazón, darte nuevos hábitos, para darte poder, porque esa blanda respuesta calma la ira. Un aplauso a ese Señor tan grande. Porque hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay salud sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud sin igual salud por la sangre que Él vertió. Come on, Él vertió su sangre para sanarnos y liberarnos y darnos nueva vida. Y dijo, hoy, ve hijo mío, ve hija mía, y no peques más, porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Gloria a Dios, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, por ser un Dios justo, un Dios bueno, uno que nos ha redimido de la iniquidad y nos ha purificado para hacernos un pueblo, una nación, por medio de la sangre de ese cordero que fue redimido, fue crucificado y murió por nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio su único hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, resucita un nuevo espíritu, resucita una nueva mente en esta gente, en este pueblo de Jotula, en aquella que está escuchando, que tú les des esperanza, que tú estás allí, que tú estás tocando en la puerta de su corazón, diciéndole que tú los amas, que tú quieres tener una relación íntima en el corazón, en el espíritu, en lo interno. Dale una nueva alma y un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Señor, a ti te damos la gloria, porque tú vas a dar un nuevo soplo de vida a aquel que cree, a aquel que está angustiado, a aquel que está sintonizándose, que tú les des esa nueva vida, esa nueva ser, Señor, para recibir un toque tuyo, Señor. Que tú te muevas esta mañana, y a ti te damos la honra y la gloria de poder predicar esta palabra, Señor, conforme a tu gloria y conforme a tu poder, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Un aplauso, amén. Gloria a Dios, Dios bendiga.